Seguimos con vectores en tres dimensiones. Verificamos estas teorías. Distancia de un punto a otro de una recta paralela a uno de los ejes coordenados. Observen bien, si A y B son dos puntos de una recta paralela al eje X, entonces la distancia dirigida de A a B se denota de esta forma y simplemente lo que hacemos es la resta de sus componentes. O sea, recta paralela al eje X, de una forma similar, recta paralela al eje Y de una forma similar, recta paralela al eje Z. Vean qué es lo que debemos hacer. Simplemente restamos las componentes en X cuando es paralela a X, las componentes en Y cuando la recta es paralela a Y, y las componentes en Z cuando la recta es paralela, al eje Z. Hagamos un ejemplo. Vean bien, la distancia dirigida PQ del punto P, que es 2 menos 5 menos 4, al punto Q, cuyas componentes son 2 menos 3 y menos 4. Esa distancia dirigida, ¿quién va a ser? PQ, Q menos P. ¿Ok? Q menos P. Pero esta diferencia da cero. Esta diferencia da cero, lo que indica que como es paralela al eje Y, solamente debemos restar las componentes, que serían menos 3 menos 5, que es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, nos da una diferencia de 2. ¿Ok? Entonces, distancia dirigida nos da rectas paralelas a los ejes. Vamos al programa para hacer los respectivos cálculos. Entonces, vamos a colocar acá. Vamos a colocar acá. Ok, ahora sí. Que vamos a calcular distancias dirigidas. Ok, distancia dirigida. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a definir entonces el vector. El vector P va a estar definido con las componentes 2, espacio, menos 5, espacio, menos 4. Le colocamos su respectivo punto y coma, ¿no? Ya sabemos la razón. Copiamos ahora el vector Q. De una forma similar, copiamos el paréntesis, 2, espacio, menos 3, espacio, menos 4. Cerramos. Y su respectivo punto y coma. Vayan observando bien. Las mismas componentes, solamente la diferencia está aquí. Por esa razón se dice entonces que las distancias son dirigidas. ¿Cómo calculamos la distancia? La distancia calculamos sencillamente buscando la norma o el módulo entre ellos. O sea, la distancia, recuerden que se define como el módulo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el módulo? Vamos a colocarle aquí entonces que PQ va a ser igual a quién? A la norma de la diferencia. Recuerden que si la distancia es PQ, entonces sería Q menos P. Cerramos aquí y le damos Enter. Lo que indica entonces que la distancia dirigida en este caso entre el vector P y el vector Q es 2. Verificamos acá que es exactamente lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, de esa forma calculamos las distancias dirigidas. Seguimos acá. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a graficar.
vamos a graficar esos vectores. Entonces digo aquí, graficar esos vectores. Recuerden que para graficar, aquí le coloqué una letra, bueno, ya está escrito, mayúscula, lo dejaremos así. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden, para graficar vectores hay que colocar el origen y el extremo. Como estamos trabajando en 3 dimensiones, no olviden colocar sus respectivos 3 acá. Y ahora las componentes. El origen, 0,0,0, ahí está el origen, coma, el extremo, voy a graficar al vector P, serían 2, menos 5, menos 4. Y cerramos. Cerramos con, aquí está. ¿Qué hacemos ahora? Ahí está el vector, de todas maneras. Vamos ahora a graficar el otro vector, pero recuerden ustedes que para que aparezca en la misma gráfica debemos colocar este comando. Y de forma similar vamos a graficar el otro vector. La diferencia viene acá, que ahora aquí es menos 3. ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesitamos aquí? Vamos a colocarle las etiquetas a los ejes. Entonces, armamos acá y decimos, recuerden colocarle esta apóstrofe, eje X. Cerramos. De forma similar, entonces, vamos a copiar acá. Y ahora colocamos eje Y. Este también aquí será Y. Nos faltaría el eje Z. Pegamos acá y cambiamos. Z aquí, Z aquí. ¿Ok? Y ahora le damos su respectivo Enter. Verificamos entonces que nos dio. La norma es 2 y verificamos la gráfica ahora. Vamos a verificar la gráfica. Vamos a ponerla de una forma más visible. Vamos a rodar esto para acá un momentico. Observen entonces un vector, el otro vector. Vean que el eje Y son paralelos al eje Y. Aquí se puede observar fácilmente, paralelo al eje Y. Y aquí está la distancia entre ellos. Esta distancia que está aquí sería 2. Vean esta diferencia aquí, ¿ven? 2. Repito, un vector. Observen el otro vector. Como les dije anteriormente, teóricamente ellos son paralelos al eje Y la diferencia entre ellos sería 2. Aquí está. Observen bien esto. Observen bien esto. Esta diferencia sería 2. De esa manera, entonces nosotros podemos observar fácilmente la distancia dirigida entre vectores. Vamos a aprovechar de una vez y vamos a calcular entonces lo que llamamos vector unitario. ¿Vector unitario de qué? Del vector PQ. ¿Ok? ¿Cómo sacamos el vector unitario? Recuerden que la definición de vector unitario es el vector entre su módulo. Vamos a llamarlo entonces U, por darle un nombre de unitario. El unitario de PQ, para indicar que es el vector unitario de PQ. Es igual a quien le dije entonces, a el vector, vean bien, el vector
el vector de Q menos, perdón, menos P, ¿cierto? ¿Dividido entre quién? Entre el módulo. Pero ya el módulo lo hemos calculado acá. Vean, el módulo está calculado acá, que viene siendo la misma distancia. Si es la misma distancia, tengo el módulo, lo único que tengo que hacer entonces es colocar quién es el módulo, PQ, ¿ok? Y le damos Enter, lo que indica entonces que el vector unitario del vector PQ viene expresado con 0, 1, 0, ¿ok? De todas maneras, otra forma, si ustedes no están seguros de esto, vamos a copiar un momentico esto aquí, digo copiar, vamos acá, pegamos, y aquí le podemos colocar entonces que sea la norma, perdón, la norma del vector PQ, que sería Q menos, menos P. Y por supuesto, ahí nos da el mismo resultado. Aquí le coloqué, para evitar problemas, aquí le coloqué PQ, porque ya está definido PQ, ¿quién es? La norma de Q menos P. Y aquí coloqué norma de Q menos P. O sea, esto es que tienen esas dos opciones. Repito, siempre cuando definimos algo o hacemos algún cálculo, para eso hay que utilizarlo. Hice esto extra, era para que se dieran cuenta que se puede colocar de esta forma o de esta.